cuadro fundamental, fundacional de Tula, en la mayoría de los casos, tiene un estilo ecléctico que es muy característico del porfiriato. A partir de que ustedes tienen la designación de pueblo mágico, la imagen urbana se vuelve una cuestión fundamental para el reconocimiento del lugar. Entonces es importante en este sentido pues llevar una cierta concordancia y una cierta respeto de lo que son los sistemas constructivos, de los que son los elementos decorativos y todo lo que va siendo particular a la arquitectura de la región. Entonces, en ese sentido, yo decidí dividir la arquitectura en dos tipologías. La tipología 1 son todas estas casas habitación, en la mayoría de los casos, me imagino que en casa habitación ahora el uso más constante es el comercial, que tiene dos plantas. Tiene como características que encontramos la mayoría de los vanos pareados, ya sea en puertas, en la planta baja, o lo que es en ventanas o balcones en planta alta. Dentro de esta tipología puede haber cambios o modificaciones o algunas cosas diferentes, pero en términos generales casi siempre encontramos este apareamiento. O son dos o son tres, pero más o menos guarda el mismo acomodo tanto en la planta como en la planta baja. Y además hay un ritmo muy establecido en lo que son los vanos y los macizos, la pared, por la puerta, por la ventana. Tienen como características también que la mayoría de estos vanos tienen un enmarcamiento. En algunos casos es de cantera labrada, en algunos otros casos es de ladrillo y pues básicamente son los dos elementos. Ahorita, por las niveles de intervención, la mayoría se encuentran aplanados o pintados. Y como han mantenido la imagen urbana, encontramos estos colores en contraste, ¿no? Que los marcos los pintan de un color y los macizos los pintan de otro. En cuanto al tratamiento de los vanos, encontramos carpinterías en la mayoría de las puertas y lo que son los balcones, las herrerías de protección o lo que son los balcones. Entonces, básicamente esos los elementos que podemos diferenciar como los más representativos de la arquitectura. Y las que son la tipología 2, que estas más bien son de un solo nivel, sin embargo manejan la doble altura, o sea, son muy amplias. Y también, como podemos observar, tenemos este mismo tratamiento de vanos y macizos en donde las puertas están pareadas. Así es como se acomodan. En este caso también algunos elementos distintivos es esa cornicita que tenemos en el dintel, en la parte de arriba del vano, y el mismo tratamiento de los enmarcamientos, ¿no? Que están remarcados y sobresalidos. No nada más es una cuestión de cambio de color de pintura, sino que sí tienen una volumetría que los hace un elemento distintivo. El curso se llama Conservación. Entonces, pensando en que son pueblos mágicos y que tienen mucha arquitectura que conservar, porque ya platicaba Vanessa, donde yo me quedé había 400 inmuebles que estaban dentro de la categoría. Ahorita ya van casi para 500. Entonces son demasiados los inmuebles que son propensos a la conservación y que, así como tienen características identificables en sus fachadas, también van a tener sistemas constructivos que son comunes. En este caso yo les quiero hablar de las cubiertas porque es fundamental, como parte de la conservación, que los techos estén en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque de ahí es donde empiezan las filtraciones de agua, donde empiezan las pérdidas, donde empieza la problemática que finalmente luego se traduce en muros, en pisos y en otro tipo de elementos estructurales de la edificación. Entonces las cubiertas resultan una parte fundamental a conservar. Van a decir, bueno, pero esa nadie la ve, no importa. O sea, estructuralmente tendremos que empezar por ahí, por las cubiertas. ¿Cómo son las cubiertas en Tula? Bueno, principalmente son viguerías. Tienen el sistema de vigas de madera y después podemos encontrar los entablerados, que son tablas de madera que cubren las vigas, o podemos encontrar el sistema de lo que es el ladrillado,
que son piezas de barro, que son las que tapan el espacio entre viga y viga. Después de este material, lo que encontramos es un terrado, que es un relleno, porque esta arquitectura funciona por peso. Entonces ese terrado es muy importante porque es lo que le da consistencia a la cubierta. Después podemos encontrar lo que es un entortado, que en la mayoría de los casos originalmente era cal arena, y finalmente como material final encontramos un enladrillado. Ese es más o menos el sistema. Aquí en Tula también no solo encontramos las vigas, que son cuadraditas, sino que también se utiliza el modillo, que es el redondito, pues es un árbol completo, ¿no? Sin cortar. Entonces, bueno, este es el sistema que normalmente encontramos en cubiertas. Aquí, por ejemplo, tenemos la fachada del antiguo Hotel de Diligencias, porque me interesa que ustedes distingan los materiales que lo conforman. Entonces, bueno, encontramos cornisas, ¿no? Cornisas de cierre de la fachada, en la parte superior. Estas normalmente son de cantera, también pueden ser de tabique. Tenemos lo que son los aplanados de cal y arena en los paramentos, los enmarcamientos que te digo que pueden ser de piedra o pueden ser de tabique. Tenemos los portones de madera, la mayoría de los vanos de puertas son de madera. Tenemos los balcones de hierro forjado y tenemos la pintura a la cal como el último material. Entonces, estos son los elementos a conservar dentro de la fachada. Aquí me encontré otro caso, porque bueno, anduve buscando casos y resulta que ya casi todos los intervinieron. Entonces me encontré este caso en donde pues sí está en condiciones de intervención urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque les quiero explicar la diferencia en lo que se denominan los materiales nobles de lo que son los materiales pobres. Los materiales nobles son todos aquellos que no requieren un recubrimiento, tienen la suficiente dureza y la suficiente capacidad de conservación aún en condiciones de intemperismo. Entonces, en estos podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la piedra, en algunos casos incluso también el tabique, aun cuando pensamos que siempre tiene que llevar recubrimiento, sí puede, dependiendo la disposición de cómo lo encontremos, sí puede ser un elemento decorativo que no necesita recubrimiento. Y tenemos los materiales pobres, son los que sí requieren recubrimiento. Ahí podemos encontrar pues, todo lo que son las mamposterías, sobre todo las mamposterías mixtas, en algunos casos el ladrillo, como se les comentaba, y bueno, en este caso en particular de Tula, el adobe, en la mayoría de los casos. Tenemos los portones de madera, que también es una cuestión muy común, el adobe, como les comentaba, y la piedra. A mí sí, en el momento que tengan duda, párenme de una vez para que no me siga yo. Ahorita que mencionan los portones de madera, ¿lleva alguna madera en específico? Bueno, las maderas normalmente, va a depender mucho de la zona. Normalmente las maderas que se utilizan son las que son fáciles de tallar, o sea, son de una dureza media. Pero también es muy importante en carpinterías, por ejemplo, lo que se utilizan son los cedros. ¿Por qué? Porque son las maderas que por sus características son maderas poco atacables por los insectos. Son maderas muy aromáticas, que a los insectos les molesta, les pica y no es tan sencillo que se la coman. Aquí en la región conozco dos tipos de cedro, que es el cedro huasteco y cedro rojo, y hay otro cedro chino que le llaman aquí en Tula, no sé cuál de los dos. El cedro rojo es el que comúnmente encontramos en carpinterías, pero dependiendo la zona hay lugares en donde es más común el pino. El pino no es un material que se utiliza en carpinterías fundamentalmente porque es muy atacable. Porque yo aquí tengo una propiedad aquí en la calle Allende y creo que es un monumento histórico. Yo hice la vez pasada un proyecto ahí hace como unos 9 años, yo creo, para hacer una remodelación y me la autorizaron, me dieron el tipo de punto de arco, pero quedó pendiente el portón. Pero en aquel tiempo me hablaban sobre madera de mezquite. Yo la quería poner de cedro, pero casi la mayor parte de luz que tiene será casi todo el día, le pega el sol. Claro. Entonces no me recomendaban el cedro por el sol que es muy fuerte aquí en Tula. Bueno, ahí va a depender, en realidad la madera se ha utilizado históricamente en la construcción de toda la vida. O
sea, son materiales que sí aguantan el intemperismo, pero obviamente ya a nivel de restauración es importante que tengan un tratamiento que les permita conservarse. O sea, lo que fundamentalmente le pasa a la madera es que se reseca. O sea, esa pérdida del agua estructural de la propia madera es lo que va provocando fracturas, rompimientos, alabeos, deformaciones, ese tipo de cosas por la pérdida. Entonces lo que se necesita es hidratarla. La madera es un material muy noble y aunque uno la vea ya horrible así como para la basura, resulta que es muy recuperable. Entonces sí, en ese sentido lo importante es ver de qué es tu portón y con qué madera se puede intervenir. No forzosamente tiene que ser la misma, pero sí tiene que tener características mecánicas parecidas, el color, la dureza, una serie de elementos que te permitan, en dado caso que tenga faltantes o hoyos o lo que sea, meterle un injerto y recuperarlo estructuralmente. Donde de hecho, o sea, el portón se hizo cochera, el portón se va a poner, quedó de lámina ahorita nada más. El carpintero nunca me lo hizo. Sí, eso también pasa mucho, ¿no? Hablaban en las anteriores presentaciones de qué tan caro es. A veces resulta más barato restaurar que hacer nuevo. El problema es que no conocemos las técnicas ni conocemos los materiales. Entonces es muy fácil decir, no, esto ya quítatelo y ponle uno de aluminio, ¿no? O ya ponle una cortina metálica, o ya ponle cualquier otra cantidad de cosas. No, en realidad la madera es un material muy noble y queda muy bonita una vez tratada. En la restauración, ¿se puede utilizar un deck marino o ahí no podemos? Sí se puede. Ahorita les voy a decir bajo qué circunstancias. O sea, yo lo que en realidad, en la idea de esta presentación es que yo les presente los materiales naturales que nosotros utilizamos porque tienen probada eficiencia. O sea, no solo es porque reconocemos como las técnicas tradicionales, sino porque esos materiales han permitido que a la fecha nos lleguen cosas de hace 200, 300, 400 años. Yeah. O sea, ya probaron su eficiencia a lo largo del tiempo. Y de la misma manera que yo les enseñe algunos procedimientos o algunos materiales que son inorgánicos, que ya son de esta época, que también han probado su eficiencia para el tratamiento de ciertos materiales. Entonces, cuando yo les empiezo a dar materiales, les voy a dar las dos alternativas. ¿Por qué? Porque entendemos que no siempre ni los materiales están adquiribles en la zona, ¿no? Y que a veces no siempre funcionan. A mí me ha pasado, yo tengo mis técnicas que trabajo en el centro y cuando vengo a trabajarlas acá en temperaturas extremas y con humedad no me funcionan, ¿no? Entonces, sí va a depender del caso en particular y de la posibilidad que tengamos de hacerlo. Pero lo que quiero hacerles conciencia es que todo es recuperable. O sea, no es de que ahí ya no me sirve y lo voy a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque además todos esos elementos es los que van caracterizando a la arquitectura y que la van a hacer única. La que va a distinguir tu casa de la de junto, aunque se parezcan. Como el techo de Venecia que te platicaba ayer. Exactamente, o sea, entonces sí son elementos que tenemos que conservar, porque si vamos quitando de poquito en poquito, le quitamos la caracterización al edificio y al rato ya es una caja, ¿no? Ahora, por ejemplo, esa propiedad, digo, por lo que veo que se ve luz atrás, es el puro frente, ¿no? Parece ser que es la pura fachada. Ahí... Todavía, hagan el ejercicio porque yo lo hice. Todas mis fotos eran del año del calvo, resulta que ya todo estaba restaurado, ¿no? Entonces empecé a ver en Google Maps y entonces no sé si han visto que tiene una barrita abajo de cuándo ha pasado el carrito. Entonces puedes ir viendo, ¿no? Levantamientos del 2009, del 2011, del 2016 y del 2022. Sí, porque aquí andamos puedes unos ir meses. viendo cómo ha cambiado. En este caso, cómo se ha deteriorado. La cubierta de este edificio era de morillos y se ve todavía, no sé si alcanzan a ver, donde está la flecha de hasta arriba, se ve ahí como una mordidita. Ahí se veía, en una de las del 2009, se veía todavía cómo estaba el morillo de madera que era parte de la cubierta. Esta es foto del 2022 y ya se perdió. Entonces, son cosas que duran mucho, pero cuando empieza el proceso de deterioro, se empieza a hacer rápido. O sea, ya no tenemos 100 años para ver en qué momento lo intervenimos. A lo mejor ya nuestro proceso es de 20 años, porque de 20 años a los siguientes 20 años ya puedes perder. Y es que mi pregunta de hace rato, de cómo presionar, capaz eso está intestado, capaz ni siquiera hay dueños. Exactamente. Y nomás tenemos ahí algo que
Digo, ni se rescata, ni se usa, ni nada. Pero ¿qué pasa cuando la de junto ya la tienes intervenida? Y a lo mejor la de acá ya está integrada. Y en esta construcción hay otra cosa importante que agregar, tiene cenefas pintadas de pintura antigua. Probablemente, ¿no? Sí. Entonces, normalmente nos preocupamos por la fachada. Por ¿no? dentro, Pero aquí, tienes cenefas. Pero a veces en los Azules. interiores hay una bola de cosas que se pierden por desconocimiento. Se ve, se aprecia todavía, utilizaron el azul índigo que se usaba. Esa está en Hidalgo, ¿verdad? Sí, la de Fallo. Esa es la de Fallo. Y hablando de maderas, de lo que estaba usted hablando, en lo que me ha tocado intervenir a mí en algunas construcciones de aquí en Sula, la mayoría de los puertos, por no decir casi total, eran de mezquite. Ok, La viguería de pino sí, y los murillos de encino. sí. Eso, Sí, las maderas se van a seleccionar dependiendo de sus características mecánicas, o sea, qué tan resistentes son, pero también dependiendo de lo que encuentres, ¿no? Para nosotros en el centro es muy común el cedro rojo. O lo que se marran no te cache. Sí, siempre hay que hacer. Pero- Y aquí en la imagen anterior, por favor, lo que dijo usted, de que taparon la última intervención de ese, no se intervino en la por el Pueblo Mágico. Está igual hace 30 años, se cubrió los narcos, eran de cantera, y son de cantera, están cubiertos con un Por eso les digo que es importante que aprendamos a distinguir los materiales, porque dependiendo del tipo de materiales, el tratamiento que le tenemos que dar. Yo en ese tiempo estaba recién salido de la escuela. Me tocó hacer la denuncia al INA, pero no, ya no existía aquí en Tamaulipas, me tocó ir hasta el obispado de Monterrey. Allá, ¿Ese de fondo cuánto tendrá? ¿50, 40? Bueno, y algo importante ¿Qué? De fondo. referente a lo que pregunta el Más. licenciado Jorge sobre la cubierta y lo que dice como dice Cintia, todo el sistema de los monumentos históricos es un conjunto. Entonces, Es si una se unidad. pierde la cubierta, como dice la restauradora, ese grado de deterioro que presenta se va a ir haciendo un arranque, armar estrategias por parte del municipio, porque si esas propiedades están intestadas o no desconocemos de quién son, como municipio puedes obtener esa responsabilidad de poderla intervenir, pero como se hizo para el tratamiento de muchas de las fachadas que ahora vemos. En muchos inmuebles se hizo el ejercicio y el municipio adquirió esa responsabilidad, se hizo una carta jurídica en donde se hace responsable de esos inmuebles si acaso llegase a reclamar algún propietario. Puede ser algún camino. aquí es importante, Parecido, ¿verdad? aquí es importante que, como dice el arquitecto, sí acordó el municipio y firmó a Sectur cuando dieron el nombramiento al Pueblo Mágico. Ujú. Y tenía la obligación el municipio de hacer una obra con fines al Pueblo Mágico. Ok. ¿Y dónde podía agarrar ese dinero el municipio? Del fondo ese federal De pueblos. de infraestructura. Ok, el fuerte. Y ahí tienen la autorización porque hay un acuerdo ya firmado con Sector Federal del municipio y de ahí pueden agarrar un fondo para una obra, no necesitan hacer todo el dinero. Sí, a lo mejor es una sola casita en una ciudad de Sí. interveniste. Una casita, Y ¿no? resulta que nadie la pela, pues a lo mejor sí va a arrancar Porque no tiene dueño o que está intestado, que está ahí puede intervenir el municipio y la arregla y la conserva. Pues hay que buscar cuál y pedirlo. Que fuerte ahí está. Otra, bueno, yo les decidí dividir los materiales, en este caso los constructivos, en materiales nobles y pobres, pero hay otra definición que también es importante, que es orgánicos e inorgánicos. En el caso de la madera es un material orgánico, que significa que eso sigue vivo, aunque ya esté cortado, aunque ya esté seco. Entonces el comportamiento es completamente diferente, el material es celulosa, tienen otro tipo de tratamientos. Entonces es importante porque les digo, en la medida que sepamos distinguir los diferentes materiales, vamos a saber qué y cómo tratarlos. Los morteros. Bueno, los morteros son mezclas artificiales que tienen tres componentes. Bueno, en realidad tienen dos componentes. La parte cementante
y la parte inerte o carga. Y esto va a ser lo que les va a permitir, les va a conferir ciertas características de plasticidad para la aplicación, pero que finalmente después de que fraguan o secan, le van a dar la suficiente dureza para permitirnos que podamos proteger los materiales y también para poderlos decorar. No solamente es de protección, sino también es decorativo. Entonces, dentro de los morteros, el que nos interesa a nosotros, porque es nuestra materia, son los morteros en base a cal. Pero también no es cualquier cal, no es la cal de la tlapalería que ya viene en usarse. Es la cal aérea o la cal viva que le llamamos, que es la que se ha utilizado tradicionalmente para los morteros de la arquitectura histórica. También podemos tener algunos aditivos de los que vamos a hablar, pero como les comentaba hace rato, el mejor aditivo de la cal es una buena cal. La cal por sí misma, si la sabemos trabajar, la sabemos utilizar y la sabemos seleccionar, no necesitaría propiamente ningún tipo de aditivo ni ningún tipo de cosa. También es importante hacer la selección de una buena arena. Tradicionalmente todos hemos leído que las arenas que se utilizaban para los morteros eran las arenas de río. Las arenas de río tienen como característica que son particulitas. ¿Han visto una piedra bola? ¿Cómo son las piedras bolas? Son duras, duras, duras y redondas. Esa redondez y ese pulimiento se debe al canteo, ¿no? El agua las va rodando y las va alisando. Bueno, pues tradicionalmente se pensaba que las arenas de río eran las más adecuadas para hacer morteros, pero la realidad nos dice que las arenas más convenientes son aquellas que tienen ciertas aristas. ¿Cuáles son esas arenas? Pues las comerciales de la construcción. ¿Por qué? Porque la arena va a ser el elemento que nos va a permitir darle estructura para que la cal se vaya acomodando y nos dé patrones de cristalización más ordenados. La cal tarda muchísimo tiempo en fraguar, porque su sistema de fraguado implica que tiene que traer del aire el dióxido de carbono, así es, lo incorpora a su estructura y así es como cristaliza. Entonces es un material ecológico y maravilloso que se ha empleado desde toda la vida, y este proceso de cristalización tan lento es lo que le permite tener una muy buena estructura cristalina y ser muy duro y muy resistente. Estaba yo leyendo en los antecedentes que han encontrado aplanados de cal que son romanos, que son arqueológicos, que no han secado. Para que ustedes más o menos se imaginen que esto no es una cosa, no es como el cemento, que tú lo pones, si te diste la vuelta ya se te endureció. ¿Y si no secado eso es bueno? Es bueno, porque eso te permite absorber cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de fisurita, cualquier tipo de situación, se autocompone. A lo mejor estoy ya muy exagerada, pero sí, así es como funciona, ¿no? Entonces, la selección de los materiales es fundamental para poder hacer un buen corte. Entonces, ¿cuál es la cal aérea? La cal aérea es la que sale de las piedras calizas. Aquí está el ciclo de la cal. ¿Cómo se genera la cal aérea? Bueno, las piedras calizas las llevas a un horno. En ese horno tienen que alcanzar una temperatura superior a 2000 grados para que se queme y se genere lo que llamamos la cal viva. Y esa cal es la que nosotros utilizamos para los morteros en restauración. ¿Cómo lo utilizamos? Es una cal que tiene pues un poder oxidante muy fuerte, es muy reactiva. Incluso el polvito con la pura humedad de la cara te quema, o sea, es muy básica. Entonces, para que nosotros podamos conformar el mortero, la tenemos que hidratar, que es lo que se llama el apagado de la cal. Entonces, una vez que apagamos la cal, que le echamos agua a esas piedras truenan. El proceso genera mucho calor, es una reacción exotérmica muy fuerte, genera calor, quiere decir que el agua se está incorporando molecularmente a lo que es la cal ya calcinada, y entonces la cal queda como una pasta, y esa pasta es la que vamos a revolver con la arena para hacer nuestros morteros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya la cal le incorporamos
el material inerte que es la arena, otra vez vuelve a adquirir sus características de piedra. Por eso es un ciclo. Era una piedra, esa piedra la calcinamos, luego le echamos agua, luego le echamos la arena y se volvió a hacer piedra. Entonces es muy importante el ciclo de la cal, que lo entiendan, para saber cómo se comporta y de dónde viene. Aquí les traigo unas fotos de cómo se apaga la cal. La cal en piedra, después de salir de la calera, es así, son unas piedritas. Ya estas ya están quemadas. Normalmente en obra pues podemos tener una artesa, que es una especie como de pileta que hacemos de ladrillo y lo recubrimos con algún aplanado. O cuando es una obra de restauración, por ejemplo, pues lo más común es agarrar un bote de plástico de estos de 200 litros de agua. ¿Por qué? Porque es tan cáustica la cal que no podemos utilizar ningún tipo de cosa metálica, porque la oxida, pero así. Entonces normalmente utilizamos plástico y utilizamos madera. Entonces, ¿qué hacemos? En estos botes de plástico les ponemos agua, una cuarta parte del agua. Y sobre esta agua empezamos a vertir las piedras de cal. Entonces empieza aquello a hervir así, ¿no? A sacar todo el calor. Y las piedras, la idea es que se vayan ayudándoles, se pueden triturar con un palo o con algo para que siga haciendo la reacción. Y vamos echando cal, echando más agua hasta que ya tenemos nuestros 200 litros. En teoría, para que una cal se apague completamente, mínimo tendrían que pasar 2 semanas. Es como el mínimo que necesitas dejarla en el agua. Y obtenemos esta consistencia como cremosa, que esa es la pasta de cal. Cuando ya tenemos nuestra cal apagada, siempre es bueno dejarle un espejito de agua, porque esa cal se sigue hidratando. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos un mortero con una cal que no está bien apagada? Pues cabe la posibilidad de que te haya quedado una piedrita y que cuando se hidrate, ¡pum!, reviente. Entonces es común que veamos unos como volcancitos, y eso quiere decir que no apagamos bien la cal. Pero si nosotros escogemos una buena cal y la apagamos bien, esa no tiene por qué tener problema de absolutamente nada. Entonces, bueno, este es el proceso de la apagada. ¿Cuáles son las ventajas de los morteros de cal? Bueno, el uso de la cal en construcción ha sido múltiple desde que el hombre es hombre. Incluso cuenta la leyenda que los romanos utilizaban el mármol, lo quemaban para hacer cal. O sea, los mármoles ya de las esculturas, de las columnas, o sea, de todo lo que era biológico, lo volvían a quemar y de ahí sacaban sus cales. O sea, ha sido el cementante tradicional de la arquitectura desde siempre. Lo podemos utilizar, tiene mucha resistencia, durabilidad, belleza, lo usamos en morteros, en mampostería, recubrimientos, como acabado en cubiertas, como la pintura, es la técnica tradicional del fresco, ¿no? De la pintura al fresco, pintura mural, y tiene una resistencia increíble. ¿Cementante es aglutinante? ¿Perdón? ¿Cementante es aglutinante? Cementante, no, aglutinante es lo que te engloba. Y cementante es lo que te endurece. En realidad, por ejemplo, todas las piedras tienen una carga que es inerte y un cementante. Lo que pasa es que ya las tuvimos secas. Pero en su origen eran así como las piedras. Es como el sitio que te decía, ¿no? O sea, en el momento en el que endurece, tu piedra está constituida por una parte inerte y por una parte cementante. Es la que le da cohesión a las partículas y la que se hace dura. Así es como funciona. Bueno, entonces como les decía yo, los morteros se obtienen de mezclar la arena con el agua formando una masa pastosa, expuesta al aire es cuando fragua, cuando les decía capta el carbonato el dióxido de carbono de la atmósfera y con eso se vuelve a carbonatar para volverse a hacer piedra. Lo que les decía de la lentitud que tiene para carbonatarse, solo hace demasiado plástico y eso es lo que te permite que trabaje de manera más concorde con tu material base, con tu mampostería, con tu piedra, con tu adobe, con el material sobre el cual lo pongas. Y lo que es importantísimo en el caso de restauración
es que la cal siempre te va a permitir que la humedad siga traspasando el material. Normalmente en los edificios históricos tenemos unos muros muy gruesos, ya sea de adobe, ya sea de mampostería, incluso de tabique. Son materiales muy gruesos que tratan demasiada humedad. Si tenemos una falla en nuestra cubierta y se está filtrando la humedad, o incluso si la humedad viene del subsuelo y sube por capilaridad, estos materiales te permiten que tu muro siga respirando. Entonces esa humedad permite que salga de manera libre, no lo dejas ahí metida, y que luego es lo que genera sales, lo que genera que la pintura se te caiga, que incluso la piedra se rompa, que los aplanados se disgreguen o incluso se colapsen. Entonces es importantísimo que nuestros materiales respiren. ¿Qué? ¿Es lo mismo que respire a que sea térmico? No. La circunstancia térmica te la dan varias cosas. El material, por un lado, como lo veíamos en el caso del adobe. Las alturas y los anchos de muro. Esas son algunas cualidades, incluso la forma. Son algunas cualidades que te pueden dar la termicidad. Hay una cuestión que se llama inercia térmica de las construcciones históricas. Quiere decir que cuando tú tienes un cambio de temperatura en el exterior, necesitas mucho tiempo para que te dé el cambio de temperatura al interior. Eso es bueno, ¿no? Porque todos estos materiales, haz de cuenta que es una fortaleza que no permiten que el cambio de afuera te pegue tan directamente adentro. Hay un tiempo muy largo en el que eso pasa y eso se le llama inercia térmica. Entonces estos materiales y estos sistemas constructivos es lo que te dan esa posibilidad. Por eso normalmente las construcciones con murotes y altotas y de estos materiales son muy frescas. Normalmente es muy difícil que se te caliente. Bueno, dice que no es exagerado decir que una parte importante de la estabilidad estructural de un edificio tiene que ver con los aplanados, porque al ser la capa de protección, eso te ayuda a que todo lo demás se conserve. Si tú tienes bien tus aplanados, no vas a tener problemas en los muros, no vas a tener problemas en las cubiertas, no vas a tener problemas en ningún otro lado. Entonces sí es uno de los aspectos que en conservación que tenemos que poner mucho interés y hay que estarle dando conservación, para no tener que llegar a hacer intervenciones más profundas. Bueno, ahora vamos a ver la estratigrafía de los morteros. Normalmente encontramos tres capas. La primera es el aplanado grueso, también le llaman el jarre, ¿no? Esta normalmente lleva una proporción 1:3, 1 de cementante por 3 de carga, y normalmente la partícula no es tan chiquita, prácticamente es como nos la traen del camión, así, en ese tamaño. ¿Por qué? Porque es lo que primero se va a poner en contacto con tu material base. Por ejemplo, aquí les puse una mampostería mixta, donde tenemos piedra, pero también tenemos ladrillo, ¿no? Y lo que sería, por ejemplo, el adobe. Entonces, estas partículas un poquito más grandes de la arena es la que se va a pegar directamente a lo que es el material base del muro. Les digo que normalmente la proporción que se usa es 1:3. No les quiero dar recetas, cada caso es particular, pero sí quiero darles como las generalidades de cómo normalmente se usan los materiales. Claro, lo más recomendable sería que tú pruebes, ¿no? Pero yo les puedo decir en términos generales que un aplanado grueso es 1:3. Después viene un aplanado fino. Bueno, la arena normalmente se lava. ¿Por qué? Porque puede venir mezclada con tierra o con algún otro material, una arcilla que no sea inerte. Y a nosotros lo que nos interesa es que sea completamente inerte. Entonces se lava, se enjuaga y se utiliza ya una vez que se seca. También puede tener partículas metálicas, o sea, necesitamos quitarle todo lo que no venga al caso y prácticamente quedarnos con el sílice, con el cristalito. En el caso del aplanado fino, entonces ya necesita que le des una tamizada a tu arena. Entonces ese primer material que te sale de la primera tamizada lo puedes usar para el aplanado fino. Y se recomienda que la proporción sea 1:2. Y después para lo que es el enlucido, que ya es lo que te recibe la pintura y que incluso le podemos poner el pigmento para que ya de una vez llegue pintadito,
la proporción es 1:1 y lo que se utiliza como carga es o tu arena doblemente cernida, cada vez el granito más chiquito, o nosotros utilizamos lo que es el polvo de mar, muy finito y además muy limpio. Entonces normalmente ese es Ahí para el enlucido, la arena de río ya jalaría. podría ser la arena de río, pero Esa te viene digo, más ahí lo que finita, ¿no? tenemos que hacer es doblemente tamizar. Sí, sería como un estucado. Sí, es el estucado, justamente. Puede ser que a lo mejor tu edificio únicamente tenga el grueso y el fino y no tenga el lucido, ¿no? Se recomienda, es como en papel, ¿no? En papel utilizamos un concepto que se llama guardas. Mientras más capas le pongas de protección, más seguro va a estar el asunto, ¿no? Si por ejemplo en un papel, si lo guardas en un sobre, y luego en otro sobre, y luego en una caja, y luego en un cajón, puta, pues no te va a pasar nada. Como Amazon. Exacto, entonces un poco la idea, entre mayor cantidad de capas tengas de protección, va a ser más difícil llegar a tu muro, bueno, el material va a ser tu muro. Entonces, pero no forzosamente la estratigrafía la vas a encontrar siempre, ¿no? Es lo que puedes encontrar. Ahora, les platicaba yo de los aditivos de la cal. Históricamente, la cal se ha utilizado con muchos aditivos, sobre todo de tipo natural, dependiendo las características diferentes que le queramos conferir a esa cal. En términos generales, lo que más se ha utilizado para ponerle como aditivo a la cal ha sido la barba de nopal. Yo sé que acá no hay nopal, pero cuando estuve trabajando allá en el predio de por acá, me decían los trabajadores que ellos utilizaban la sábila. ¿No? Yo la verdad es que no he encontrado así como... Encuentras bibliografía, pero no encuentras las proporciones. Entonces, no me gustaría darles una receta en este sentido. Creo que pueden experimentar. ¿Qué cuestiones le da la sábila a la preparación de un mortero? Le puede dar mayor plasticidad y le puede dar más resistencia a la humedad. Esas son las cualidades que le confieren. Pero ya si ustedes me preguntan en qué cantidad y demás, yo no les sabría decir. La cal es tan cáustica que a mí me parece increíble que un sílabo natural de estas características sobreviva. No sé si me explico, ¿no? Pero lo encontramos normalmente como un aditivo tradicional. La otra que yo sí recomiendo, en el caso por ejemplo, de la pintura a la cal, o en el caso de las cubiertas para impermeabilizar, es por ejemplo la lumbre y la sal. Eso es algo que se ha seguido utilizando y bueno, en cubiertas utilizamos jabón pero se han utilizado la leche, el huevo, las colas animales, las colas vegetales, la miel, el aceite, ceras, alcohol, azúcar, bueno, una cantidad, y eso depende de que, ahora sí que les decía yo a los arquitectos de Luna, ¿no? Que es como si yo les pregunto, ¿y en tu casa cómo hacen el mole? ¿No? Y tú me vas a decir que la tuya es la buena, porque mi mamá es la buena para hacer el mole, ¿no? Entonces un poco así. O sea, lo fundamental cuando tenemos este tipo de cosas es saber cómo funciona cada cosa para saber cuándo sí, cuándo no. Yo que les diría, no se necesita la verdad, ¿no? Pero bueno, digamos que históricamente se ha utilizado. En el mismo sentido, ya en nuestra época actual, también en obra se han utilizado los aditivos sintéticos. O sea, si la anterior la hacemos bien, esto no es necesario. No es necesario. Okay. Pero te voy a decir otra cosa, no siempre tienes como en Tula una calera, ¿no? O sea, a veces hay que usar la cal que ya viene hidratada y ni modo. Yo les comentaba que una cal hidratada de la palería te rinde la mitad de lo que te rinde una cal en piedra. Entonces también hasta por economía nos sirve, ¿no? Okay. Entonces dicen, ay no, pero qué friega pagarla y comprarla y que me la vende. Yo por ejemplo, yo normalmente hago cosas de restauración, o sea, pintura mural y cosas de esas, ¿no? Entonces yo qué hago, pues al pueblito al que voy, me voy al mercado y me pregunto en la tortillería, oye, ¿me vendes cal? ¿No? ¿Quién te surte tu cal de la tortillería del Nistamal? Y compro un costal, 2 costales, que es lo que yo uso, y yo apago mi propia cal. Yo controlo mi proceso.
pero en un proceso de obra no siempre es posible. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Pues que tengas que comprar calidra, ¿no? Pero entonces la idea es que sepas cómo funcionan los aditivos para ver de qué manera te ayudan. Y no porque digas, es que no conseguí cal en piedra, pues ya le metí cemento. Porque de forma natural hay que dejarla que se fermente, ¿no? Sí, las cales mientras más apagadas, mientras más dio un tiempo le llaman. Pero con podrido. Sintético no hay que dejar que se fermente, ¿o también? No, sí, la cal siempre la tienes. Bueno, en el caso de los sintéticos, pues yo te los recomendaría para calidra. O sea, Sí, calidra y Sintético y se pone, ¿no? No tienes Así que... Así es. También aquí lo importante es controlar las proporciones. O sea, un aditivo sintético se recomienda en proporciones menores al 5%. Entonces, si hablamos de resinas sintéticas, pues hay como las dos grandes familias. Los acetatos de polivinilo, que son parientes de los vinílicos, de los Plástico. y los acrílicos, las resinas acrílicas, que son parientes de los acrílicos. Entonces son las que normalmente se utilizan. Nosotros tenemos permitido usar sintéticos con estructuras tan antiguas que ya realmente no los tienen, no los han tenido. No debería de ser, ¿no? Aquí lo que va a dictar tu intervención es que tan buena es tu cal. Si me vas a usar una mala cal con un aditivo, yo prefiero eso que le metas un cemento, ¿no? Entonces nos estamos yendo a los extremos. No es lo más recomendable, pero se los tengo que comentar. Por ejemplo, hay rumores o tradiciones que hay gente que dice, mi casa está hecha con leche, y le metieron leche. Pero Así es. también si nos vamos a la época actual, la leche contiene caseína. Así es. una de las Y le podemos poner caseína. que No necesitas echarle leche, mejor le echas la caseína se directa. utilizan los cementantes. Yo te voy a decir la verdad, cuando yo preparo pintura a la cal sí le echo leche, Yo también utilizo la leche. ¿no? O un queso. Pero es porque ya me funcionó. Entonces por eso te digo ya. Y si tú quieres investigar vas a encontrar 1.000.000 de recetas de pintura a la cal en donde le echan cualquier cantidad de cosa. O el grano de sal a la cara. Al grano de sal a la cal, que ese es un fijador por excelencia. Ese yo sí lo recomiendo todas las veces. Pero yo, por ejemplo, le pongo sal, le pongo alumbre y aparte le pongo leche. Pero eso ya cuando digo, es que tengo que les comentaba, no tengo que pintar un puente que está ahí en medio de la nada, pues tengo que garantizar que esa pintura va a durar. ¿Cuánto te va a costar? Pues un dineral, ¿no? Ya. Esa es la realidad. Entonces, por eso les digo, yo les estoy dando alternativas. Más bien, sí. ¿Cómo integramos o cómo utilizamos el alumbre para integrar la material? Bueno, el alumbre en este caso yo nada más lo estoy considerando para la pintura. Para El alumbre tiene como carácter, es un cristal, al final es una sal, es igual que la sal. Entonces, ¿qué va a hacer el alumbre? Pues va a cristalizar conforme a tu cal, conforme a tu arena. Pues eso es lo que le va a dar patrón. Y se va a hacer una capita impermeable, ¿no? Nosotros lo utilizamos fundamentalmente para el tratamiento de cubiertas, para impermeabilizar, pero no se usa solo, se usa combinado con el jabón. con el jabón. Jabón y alumbre, ahorita se los voy a pasar. Perdón, me refiero a es que lo compramos y viene en piedra. Sí, O sea, el alumbre se tiene que solubilizar en agua y se tiene que aplicar caliente todas las veces. o Así sea, es. para integrarla hay que Primero Disolverla. disolverla en el agua y luego aplicarle en caliente. ¿Por qué? Porque si dejas que se enfríe, se vuelve a hacer piedra, claro. ¿no? Entonces tiene que ser así. Es una friega, sí, yo lo sé, pero es restauración, ni modo. Bueno, ahí vengo con el tratamiento de cubiertas. Les contaba yo que normalmente la última capa que tenemos al final de todo lo que conforma el sistema de cubiertas es un enladrillado. Normalmente este ladrillo es nada más seco, no viene cocido. Entonces es un material muy poroso. Entonces tenemos como dos alternativas, ¿no? O le ponemos el jabón y alumbre, que es lo tradicional, es la manera de sellar ese ladrillado. O le ponemos un elucido bruñido, un elucido de cal arena, como lo vimos, que se bruñe, se pule. ¿Cómo se pule? Pues normalmente se pulía con piedra bola. Actualmente lo pulen con una botella de vidrio.
Pero bueno, el chiste es que nosotros le cerremos el poro. En la medida en que vamos ordenando esos carbonatos y le vamos cerrando el poro y lo vamos dejando más compacto, eso se hace súper impermeable. Entonces, un sistema tradicional que también es una frieguita, pero es muy eficiente. ¿Cuál es la otra? Pues el jabón y alumbre. También es una friega porque son 6 capas, 3 de jabón y 3 de alumbre. Pero bueno, también funciona y es lo tradicional, lo que se ha utilizado siempre. Pero bueno, también les tengo que decir, yo prefiero que le pongan un sintético a su cubierta que se les caiga, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, puedes utilizar una lechada de cal para tapar cualquier tipo de fisurita o lo que sea, o sea, como una especie como de sellador, y posteriormente aplicarle un impermeabilizante acrílico, de estos que son de pintura. ¿Por qué acrílico? Pues porque es lo más compatible, ¿no? O la otra es que utilicemos un impermeabilizante integral, o sea, que apliquemos un entortadito o un aplanadito de cal, pero con un impermeabilizante integral. Esas serían las alternativas. Por ejemplo, aquí en la iglesia, y ahora que está la bóveda de piedra, se tuvo que poner la capa de ladrillo y luego ya reducido la pasta de cal. Exactamente. Esa es la forma. Si nosotros queremos que el ladrillado se vea, ¿no? Porque pues a veces es el acabado y se ve bonito, pues lo más recomendable es tratarlo con el jabón y alumbre, porque pues es un material pseudo transparente. Sí, dependiendo si lo aplicamos muy mal, pues queda blanquecino, la verdad. Pero es una manera de mantener visible el ladrillado. Si no nos interesa que se vea, lo más recomendable es meterle un aplanado encima y muñirlo. El jabón y alumbre sería como un sellador. ¿Perdón? Sería como un tipo sellador. Más o menos, pues es un acabado. Impermeabilizante. Es un acabado. Y si ya de plano no, pues no tenemos quien lo haga y no hay otra, meterle un integral. De los sistemas tradicionales, el elucido, ¿qué temporalidad o qué tiempo de vida se le da? Digo, estando expuesto, pues empieza a deteriorarse, ¿no? En realidad, el problema más difícil o el que tiene más daños en lo que son los elucidos es el mecánico. O sea, yo que te diría que si lo pones en una cubierta no le camines porque se fractura. Si lo tenemos en una fachada, pues vas a tener lo que tu rodapié, obviamente. En realidad el problema es mecánico, que se fracture por un golpe, por alguna situación de ese tipo. Pero en realidad son materiales súper estables. O sea, si es una azotea que nadie se sube y ahí es, por ejemplo, una cúpula, te dura un montón. Y además está muy padre porque tienes la ventaja que cuando llegaras a tener alguna cuarteadura o alguna cosa, es reparable. O sea, le vuelves a meter el morterito y le vuelves a unir. Y no tienes que tratarla otra vez. Porque no tiene carga humana. Exacto, es muy visible en dónde falló. Que también el que falló no depende mucho de la aplicación. O sea, ya vimos que primero la selección del material. Pero ya que tenemos un buen material, hay que aplicarlo bien. Y puede ser un mixto, o sea, que supongamos en los templos, sabemos muy bien que en las cúpulas puede funcionar el elucido unir, pero donde tiene que circular la gente para no sea un pretexto de que no se le da mantenimiento de que se la cubierta, en esas áreas puede ser a través de jabón y alumbre. Sí, definitivo. Yo que he recomendado a últimas fechas, es decir, bueno, si tú vas a tener tu enladrillado visible, en el entortado de los ladrillados, en la parte de abajo, mete el integral. ¿Y cuál es el integral? El integral son sistemas de impermeabilización compatibles con el cemento y con la cal. O sea, es un impermeabilizante que viene en polvo y que tú se lo pones como aditivo a tu mortero. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene? Que sí tiene cierta plasticidad y de alguna manera cualquier fracturita, cualquier cosita sí te la absorbe. Entonces ese lo pones intermedio y luego encima le pones el ladrillo, entonces tienes doble protección y ya luego el ladrillo lo tratas con jabón y alumbre. Yo lo he tratado con hidrofugantes para que se vea bonito, pero el problema es que el hidrofugante no está especificado para piso, solo lo especifican para muro. Entonces, pues lo más recomendable es el jabón y alumbre. Pregunta, ¿el jabón y alumbre sirve como protección contra el grafiti? No, ahí vamos.
Yo me atrevo a decirles, métanle un sintético porque sé que va a estar protegido por el ladillado. Entonces le voy a dar más tiempo de vida. Ok. ¿No? Entonces por eso se los digo. No ni para qué. Bueno, este es el procedimiento del jabón y el alumbre. El sote. Es un jabón amarillo, no es sote, es el de pasta. ¿El No sé si lirio? lo han visto. El ¿El lirio. lirio es amarillo, es ese? Ese Sí. es dado, ¿no? Sí, es el amarillo. Ajá. Y el alumbre. Entonces, creo que en la anterior venía la proporción, ¿no? Más que me la salté. Acá. Bueno, igual, con sus reservas. Ustedes pueden buscar recetas, pero normalmente son 15 kilos. 15 kilos, no, yo me esperaba, no sé. 15 litros de agua. 1 a 15. Entonces, es un kilo de jabón por 15 litros de agua. Y 1 kilo de alumbre por cada 15 litros de agua. Ya. ¿Cuánto necesitas? A lo mejor necesitas preparar 200 litros, pero más o menos igual esa proporción, eso es lo que O sea, en 15 litros va a llevar 1 kilo. uno y Por uno. cada 15, ajá. Uno y pero uno. tienes que hacerlo por separado. Ah, ok. Ahí te va. Entonces, ahí están los dos, el alumbre que son las piedritas y el jabón. Entonces, el alumbre lo pones, tiene que ser en caliente forzosamente, en tus 15 litros de agua, y acá el jabón lo rayas para que se disuelva más rápido, también en tus 15 litros de agua, le mueves hasta que se incorpora completamente con el agua. Bueno, esta es la aplicación de la lechada. Y después tienes que poner una de, creo que es una de alumbre con una de jabón, una de alumbre con una de jabón, hasta que cumpla 6 capas. Separado. Primero uno y luego el otro. El agua tiene ya que estar hirviendo. Sí, el agua sí. Bueno, el chiste es que no se te vuelva a hacer nada el jabón y que se te haga feo el alumbre. Por eso, No que hierva. no que esté calientota, que no puedas manejarlo, simplemente que no se empiece a decantar el material. Y Sino que se va mientras disuelto. mezclas, tienes que seguir calentando. Tienes que seguir calentando. Exactamente. Entonces, no preparen, si necesitan 200 litros, no preparen 200 litros, vayan preparando de 15 en 15, ¿no? Ok. Porque si no es una locura. Bueno, ahora ya nos vamos a los tratamientos de los materiales nobles. A ver, ¿cuáles eran los materiales nobles, jóvenes? Los que no necesitan, les vamos a tratar, les vamos a poner un recubrimiento. ¿Correcto? Entonces, bueno. Lo primero que tenemos que hacer, o el primer concepto, son las liberaciones. La restauración arquitectónica es muy fácil porque nada más tiene 4 conceptos, que si uno se los aprende ya están del otro lado. Entonces, lo primero que hay que hacer es liberar. ¿Qué significa liberar? Quitar todo aquello que no sea original, que sea dañino, que nos afecte, que nos haga, todo lo que esté feo, o sea, todo lo que no venga al caso, ¿no? Entonces, se refiere a la eliminación de agregados, pinturas, graffiti, suciedad en general, un resaño de cemento, o sea, cualquier cosa que hayan hecho, a lo mejor con buenas intenciones. También era lo que les quería decir hace rato, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Pero que en realidad nos está afectando más que ayudarnos. Entonces, a todo eso que sea quitar, eliminar, se le llama liberación. Entonces, dentro de las liberaciones tenemos el lavado. ¿Qué vamos a lavar? Vamos a lavar la piedra, vamos a lavar el ladrillo, básicamente. Son los dos materiales. Obviamente el adobe no, ese no, porque ese es pobre. Nada más estamos hablando de los materiales nobles, piedras y ladrillos, básicamente. Entonces, ¿cómo se lava? Bueno, tenemos 2 opciones también. Podemos tener los detergentes naturales o los detergentes sintéticos. En los detergentes naturales, todo el mundo ha visto en los mercados unos cepillos que son de fibra natural, de Ixtle, o no sé cómo le llaman acá, porque cada lugar tiene. Bueno, pues esos cepillos de fibra de Ixtle tienen un jabón natural que se llama shishi. Y es con lo que se han lavado las fachadas tradicionalmente por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Mojamos la superficie y tallamos. Cuando nosotros empezamos a tallar, ese jabón se empieza a activar y empieza a sacar una especie como de espumita. No crean que es un champú, o sea, tampoco exageren, es un espumita, ¿no? Entonces, ese es un detergente natural que es muy fácil de conseguir y está muy padre porque no tiene ningún remanente, no deja ninguna marca, ninguna nada, pero sí nos puede ayudar a dejar limpia la superficie.
Hay otros detergentes sintéticos sintéticos que ya vienen fabricados as profeso. ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, nosotros utilizamos uno que se llama Canazol, es así como el común, ¿no? ¿Qué tiene como características el Canazol? Pues que es neutro. ¿Qué significa? Que no tiene aroma, ni color, ni nada. Que es no iónico. Y que además tiene un poder tensoactivo. ¿Qué significa que sea tensoactivo? Que nos rompe la tensión superficial y nos permite que el agua se traiga todo lo que es nudo, ¿no? Entonces, esos son los tipos de detergentes que nosotros tenemos que utilizar para este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque no les podemos dejar residuos, no les podemos dejar color, no les podemos dejar ningún ácido, ninguna base. Entonces, esos son los adecuados. ¿Cómo se enjuaga? Pues se enjuaga con agua baja presión. ¿Cómo sabemos si la presión es baja? Pues no debe de marcar el material. ¿Con qué podemos enjuagar? Pues con un aspersor de estos de fumigación, que es una presión muy bajita, o con una hidrolavadora, ¿no? ¿Cómo controlamos la hidrolavadora? Hay dos formas. La hidrolavadora tiene por sí misma una presión, pero también lo controlamos con la distancia. Tienes más presión, te acercas más, tienes menos presión, te alejas. ¿Cuál es el punto? Que no marques el material, que no le hagas una raya, ¿no? Simplemente estás quitando lo que es superficie. La otra liberación, por ejemplo, en el caso de cuando tenemos muros que sí son de piedra o son de ladrillo, pues son las juntas. Las juntas es este mortero que utilizamos para pegar una pieza con otra, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si esa junta se empieza a deteriorar, por ahí te ingresa el agua, por ahí te ingresa la mugre, por ahí te ingresan los bichos. Entonces es importante quitar todas esas juntas que ya están disgregadas, que ya no cumplen su función, que ya están en malas condiciones, para reponerlas. Entonces, liberación de juntas es otro concepto. Luego tenemos el repunteo, era lo que les decía, todo ese material que ya está disgregado y no sirve, pues hay que volverlo a aplicar. ¿Por qué? Porque tienes que sellar tu sistema. O sea, no le debes de dejar ningún lugar por donde ingrese el agua, ni nada. Luego tenemos la consolidación. Bueno, en los consolidantes sintéticos solo les puedo recomendar uno que es el base sílice, que es de la marca Baker. De ahí en fuera yo no recomendaría ningún otro. ¿Cuál es la idea de la consolidación? Cuando tú tienes una piedra que ya está muy disgregada en superficie, aplicas este producto para que esa superficie vuelva a tener consistencia. El chiste es que se vaya consolidando. ¿Cuál es el problema de esos consolidantes? No pueden estar expuestos al intemperie. O sea, tú consolidas una piedra porque encima le vas a meter un resane, porque le vas a meter un injerto, porque le vas a meter una mina. Digamos que es un paso previo, pero nunca un sistema o nunca es un procedimiento tal cual. Ya lo consolidé, ya vámonos. No. Es previo a que le metas otro material, que te agarre un resane, que te agarre un injerto, que te agarre otra cosa. Por eso no me gusta mucho, pero bueno, se los tenía que comentar. Luego, el remoldeo. ¿Qué es un remoldeo? El remoldeo es que utilicemos nuestros mismos morteros para reponer un pedazo que se cayó. ¿Cuándo se hace el remoldeo? Pues cuando tenemos pedazos chiquitos. Y normalmente se llama remoldeo y no resane porque necesita un cierto armadito. Porque pues le ponemos un resane algo demasiado grande se va a caer. Entonces, ¿de qué son esos armaditos? Normalmente esos armaditos son de alambre de latón, que hacemos algún tipo de estructurita, lo fijamos con unos hoyitos mediante una resina epóxica que es específica para piedra, y encima le ponemos ahora sí el mortero. Es como un armadito. Y es para vista, por ejemplo, en algunos casos que ya se perdió una cornicita, ¿no? Cosas así como chiquitas que no amerita hacer el labrado de la piedra y volverlo a poner. Luego vienen los injertos. Los injertos ya sí son piezas más grandes, que sí vale la pena cortar el pedazo de piedra y reponer. También se fijan con alambre o con unas varitas de bronce. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que esos elementos de sujeción no van a generar corrosión. Y a lo mejor ustedes dirán, pues es que el bronce es muy fifí. Bueno, podemos usar galvanizado, ¿no? Pero aquí el chiste es que no generemos corrosión. Porque la corrosión son como las palomitas de maíz. Tenemos un puntito de corrosión, pero cuando se hace el producto, ¡pum!,
explota. Y ese cambio de dimensión del producto de corrosión genera microfracturas en el interior de la piedra que sí pueden ser muy graves. Entonces, eso es importante. Luego tenemos los laminados. Los laminados, que es, pues ya está muy jodida mi superficie, mejor rebájale y ponle como una careta. Es eso. Y finalmente, cuando ya la piedra está muy mal, pues cambias la pieza. Bueno, aquí no tienen mucho de eso, pero sí en el caso de la iglesia. Luego tenemos lo que son las integraciones. Bueno, ya vimos liberaciones. ¿Qué fue liberar? Quitar. ¿Qué es consolidar? Pues regresarle al material sus características mecánicas de resistencia. ¿Cómo? Poniéndole una sustancia que me va a consolidar, o de plano metiendo elementos que otra vez me vuelven a reforzar. Eso es consolidar. Ahora vienen las integraciones. Las integraciones se refieren a tratamientos destinados a dotar a los materiales de mayor protección o bien conferirles características estéticas que ya no tienen, ¿no? Entonces, bueno, en este apartado yo seleccioné dos procedimientos. Uno es la pátina. La pátina es utilizar pigmentos, minerales, para colorear lo nuevo. Porque ¿qué pasa? Si nosotros ponemos un rezague nuevo o una pieza de cantera nueva, ya no se parece a la original, porque la original está intemperizada, ya está vieja, ya está oscura, y la nueva está blanquita, ¿no? Entonces, para que se mimetice, utilizamos las pátinas. ¿Qué son las pátinas? Son pigmentos minerales que se utilizan en agua de cal, pero que aquí sí le tenemos que poner un aditivo porque si no se caen, en la primera lluvia ya dos. Entonces, normalmente lo que utilizamos es un aditivo acrílico. Entonces, una pinturita que le haces así para que tu resane, tu intervención se parezca al original y ya no te brinque. Y el otro proceso que ha estado históricamente muy satanizado en la restauración, pero que yo creo que sí es importante mencionárselos, que es el hidrofugado. El hidrofugado no nada más es para lugares donde llueve demasiado, le confiere muchas otras características. El hidrofugado funciona como la cal, hasta diría yo que mejor que la cal. ¿Por qué? Porque te permite que la humedad no entre, pero sí salga. Y además le da protección a la radiación UV, a tus materiales. Entonces, normalmente no es que tú hagas un solo proceso, los haces todos. Liberas, consolidas, integras. ¿Por qué? Porque finalmente estás trabajando como un sistema. Entonces le quitas lo que no sirve, le devuelves lo que le falta y le pones lo que necesita. Ese sería como el proceso. Entonces los hidrofugantes normalmente se utilizan para protección de páginas, ¿no? Y para justamente proteger de la humedad, pero dejando respirar el material. Entonces no sé si hasta aquí alguien tenga alguna. Es muy diferente el hidrofugado a utilizar los grafitis. Bueno, eso, alguien me preguntó de los grafitis, ¿no? Sí. Bueno, en algún momento de la vida se utilizaron mucho los antigrafitis. ¿De qué estaban compuestos los antigrafitis? Fundamentalmente eran barnices. Entonces, ¿cuál es el problema? Que penetran en el poro de la... y tapan. Entonces ya los haces impermeables, ya no los dejas respirar, ya no los dejas trabajar. Entonces, y además les cambias las características a la piedra, porque la piedra se oscurece y se hace brillante, que es lo que no queremos. Esa es la diferencia con el hidrofugante. El hidrofugante, si seleccionamos un buen hidrofugante, no le cambia las características al material y no brilla, pero sobre todo no lo sella. Entonces, yo no les recomendaría antigrafitis comerciales, porque le digo que la mayor parte de las veces es un barniz, pero de alguna manera el hidrofugante sí te impide que el grafiti penetre en la piedra. O sea, sí le sirve de barrera. No quiere decir que no te va a manchar tu piedra, se la va a manchar, pero va a ser más fácil quitarlo y va a dañar menos la piedra. Entonces es una alternativa intermedia, por decirlo de alguna manera. Y la temporalidad de vida de un hidrofugante, que esa siempre ha sido mi duda, porque decías que si aplico un hidrofugante y quiero meter otro elemento, ya no tiene Sí, adherencia. no. El hidrofugante es un acabado.
Es un material final. ¿Qué significa eso? Que no lo puedes quitar, que no le puedes poner un enlucido encima, ni un aplanado, que no, ya está encima de la piedra y no te va a permitir que haya ningún tipo de anclaje, ni químico ni mecánico. ¿Cuánto dura un hidrofugante? El que yo le recomendaría, que es también el de Baker. Ese en condiciones normales dura 7 años. Tiene una penetración de 3 micras. Y a los 7 años se agota, o sea, también funciona por intemperismo, se va como raspando, hasta que adiós se va, ¿no? Pero tiene la garantía o la posibilidad de que si tú lo vuelves a aplicar antes de los 7 años, lo vas como alimentando. ¿Cuántos tipos de hidrofugante? Pues hay muchos. En San Luis Hay muchos. Se anuncia un proveedor de hidrofugante base agua. Sí. No. Sí, pero no. O sea, ¿cuál es el problema? Que no son materiales que tengan por un lado, o pruebas de intemperismo, para que nosotros sepamos cuánto tiempo se va a mantener estable este material, o el tiempo suficiente de utilización como para que nosotros digamos, sí, lo hemos usado desde los 80 y no ha pasado nada. Okay. Ese es el problema de los materiales en restauración, que la industria te los puede vender como la quinta maravilla, pero que si no sabemos cómo se va a comportar con el tiempo, ¿para qué? Al rato resulta más un problema que un beneficio. Así es. Desafortunadamente sí. Sí, las pruebas de intemperismo son importantes, pero siempre y cuando estén diseñadas en el proceso para el caso. A mí me pasó, por ejemplo, las pruebas de intemperismo, en la mayoría de los casos, y la gente de la universidad no me dejará mentir, están diseñadas para ambientes salinos, normalmente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros difícilmente tenemos un ambiente salino. Eso funciona muy bien para Pico, pero para la Ciudad de México yo tengo un ambiente ácido. Entonces, para que yo pueda probar un material, necesito meter una prueba de intemperismo de ambiente ácido. ¿Quién me hace eso? Nadie. ¿No? Entonces no queda de otra más que decir, oye, pues es que hemos tratado con estas cosas y ha funcionado. Pero es, cuando menos, tenemos que garantizar 20 años, así como mínimo. Por eso es tan difícil seleccionar un producto sintético, un producto comercial, porque no sabemos cómo se va a comportar. Con relación a las grietas, bueno, nos tocó un caso que liberamos todos los aplanados para la visualización. Hubo grietas pequeñas que sí las reparamos, pero ahorita estamos en otro caso que la grieta prácticamente desde donde empieza el muro hasta donde termina el piso. ¿Y qué tan profunda? Si traspasa, sí traspasa. Sí, ahí es cómo sería el tratamiento. Depende. ¿Es mampostería? Sí. Si es mampostería, lo que más te conviene es inyectar. Entonces tienes que hacer tus puertos de inyección, inyectar mortero, cal, tal cual. ¿Y no se supone que esas No comprometen la estructura? No. Cuando tú tienes una sillería o cuando tú tienes más o menos un acomodo y tienes una fractura, entonces lo más recomendable es coserla. ¿Qué significa? Que tú vas poniendo piezas a lo largo de la trayectoria de tal suerte que los esfuerzos los vas distribuyendo e impides que se vuelva a abrir. Esa es la costura de una fractura. Pero cuando tú tienes un material mixto, una mampostería, pues lo más recomendable es trabajar sobre el mortero. Porque como no tiene un orden, pues de qué sirve que quites una piedra y pongas otra. Entonces ahí lo que se hace es que se inyecta el muro. Y cuando se hace el coseo, ¿tiene que ser el material que está fabricado el muro? Sí. O sea, si es piedra no puedo meter ladrillo. Puedes, pero otra vez dejas esa zona susceptible, o sea, porque tiene menos resistencia. Entonces, si va a tronar, va a volver a tronar ahí, justamente. Entonces, no puedes meter el material más duro, pero tampoco lo más grande. Entonces, por ejemplo, acá no sé cuál sea la piedra, pero normalmente en México cosemos con tesontle. O con sillar. Porque son tres suaves. Tesontle de sillar. O sea, piedra volcánica. ¿Y cómo se
hace o qué proporciones manejas para las inyecciones? Pues eso también es variable, pero normalmente sí tiene que ser fluida. O sea, sí tiene que tener la cantidad de agua suficiente para que la puedes inyectar. La puedes inyectar nada más por gravedad, o si de plano meterle Entonces, ¿qué vas haciendo? Vas haciendo tus puertos y vas inyectando de abajo para arriba. Hasta que ya no te admita más, pues te vas al siguiente. Y es rellenar, porque te puedes echar ahí toda la vida. Mucho también. Sí, es que hay que valorarlo, ¿no? Porque a veces tenemos muros muy gruesos y no llega a la necesidad. Aunque tú le pongas la manguera y la inyección, no te va abasto nunca. Se puede usar meses. Te puedes echar ahí toneladas. Ahora también habrá que analizar a qué se debe esa situación de la grieta, ¿verdad? Porque si dices que es de arriba hacia abajo y si se va hasta el piso, a lo mejor ahí tenemos un problema. Tienes un hundimiento diferencial. Que no nada más va a ser solucionarse con el goteo, sino hay que ver qué pasa en la cimentación. Probablemente hay que hacer una recimentación. Por eso les digo, cada caso es particular. Insisto, yo no soy de recetas, es más, ni me las sé, ¿no? Pero me interesa que conozcan los materiales y que vean la amplitud y las posibilidades que existen, ¿no? Al final de cuentas. Otra de las cosas que me gustaría comentarte, por ejemplo, hay muchas situaciones en que los propietarios dicen, me encanta ver el sillar desnudo, pero ellos los quieren dar desnudo fuera y los quieren dar desnudo adentro, cuando en los antecedentes del inmueble siempre ha estado aplanado. Entonces, voy para que hacer referencia y que nos expliques qué tan recomendable es en esos casos utilizar el hidrofugante, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente nosotros no nos marcamos por el gusto, ¿no? Nos marcamos por las necesidades de los materiales y por la historia. Si esa cosa iba aplanada, va aplanada, no hay discusión. Bueno, si tú me pones a contraponer un aplanado con un hidrofugante, no tienen absolutamente nada que ver. Uno no es sustituto del otro. ¿Cuál es la prueba material más directa de saber si una piedra iba o no aplanada? Pues el despiece. O sea, si la piedra está careada, que está cortada en sillar y tiene una punta regular y tiene paramento, una estructura, pues eso no iba aplanado. Pero si tenemos una piedrita y una piedrota, o sea, lo que yo llamo mampostería mixta, o sea, donde no hay un orden, eso iba aplanado forzosamente, ¿no? Entonces, bueno, es sentido común, sí. Básico, sí. Y también, o sea, es que tipo de piedra en algún tiempo, es que no hay, toda la ¿dónde vida se compra? dijeron, por ejemplo, toda la arquitectura virreinal, toda por excelencia, iba aplanada y pintada. Es lo que les decía del sistema constructivo. Ni modo que no le pongas el terrado, o sea, lo tienes que poner, no, ni modo que no le pongas el ladrillo, o sea, lo tienes que poner, es así. Entonces, ¿qué pasó? En una muy mala época de la restauración, ahí por los 70s o antes, dijeron, no, vamos a quitarle todos los aplanados en todos los edificios, queremos ver cómo está la piedra. Y entonces fue una moda. Se pelaron todos los edificios sin ton ni son, dejaron las piedras expuestas y es el principal factor de deterioro de los edificios, porque les quitamos su protección, es como si sales sin bloqueador o sin ropa. Entonces fue una moda, por eso les digo, no nos podemos dictar por criterios estéticos. ¿Llevaba o no llevaba? Sí llevábamos, Ponce. Es que se ve más bonita la piedra, pues sí, pero no te va a durar nada. Así de plano. Y por eso hacemos antecedentes históricos, y por eso buscamos fotos, y por eso tenemos todo un análisis, y por eso vemos el punto, la temporalidad, y muchos elementos que nos dicen cuál es la realidad. Sí, bueno, aquí también es el abacal para consolidar lo que es el adobe y el sillar, porque la otra vez vino musical y decía que para el adobe se le daba una limpieza con una escobilla, luego se le ponía el abacal para consolidar y así después hidrataba según esto y ponían los aplanados. Sí, el aguacate sirve para eso. Y no es de esta diferencia de una cal nueva y los movimientos de dilatación no es porque es más dura o algo, sino afecta. No, en el caso de la cal.
sea, en el caso de la cal, el factor dureza no es factor. O sea, ¿cuál es la situación? Que si tú aguachinas con agua cal, pues tiene más compatibilidad con tu Es como la de bien, como si ya bien, todo eso le puede echar agua cal, ya va a construir. Exacto. Si tú volvemos a lo mismo. Si tú me dices, voy a consolidar una piedra y le voy a echar agua cal, así la voy a dejar, te digo, no, pues claro que eso no te sirve de nada. Pues sí, pero como preparación para recibir el aplanado, sí, ahí sí. Es como lo que te decía del otro consolidante. O sea, es un consolidante de cosas porque vas a hacer el otro proceso, no porque lo vas a dejar así. Entonces, eso sí es muy importante que lo entiendan de la consolidación de piedra. No existe un consolidante que ya funcione solito, ya lo apliqué, ya quedó consolidado y ya va a aguantar. No, eso no existe. Yo mi pregunta era en relación a lo que dijo la gente que quería contestar. Cuando los inmuebles tienen aplanados, supongamos en la zona de Matamoros, casi todas las fachadas de los edificios ya son aparentes. Unos son totalmente ladrillo aparente, sin ninguna capa de pintura, pero otros sí con capa de pintura. Pero también hubo un tiempo de moda en el que los muros fueron aplanados con morteros mixtos, cal, arena y cemento, ¿no? Pero en algún momento también quisieron quitarlos, nuevamente los exponen nuevamente, se ve que están fijados porque sí, porque es mucho más duro el cemento. Pero sin embargo, para devolverle las formas al ladrillo aparente, pues se utilizan las técnicas artesanales de que retiras ladrillo por ladrillo, los giras y los dejas así. Pero qué conveniente es que queden expuestos si ya estuvieron tapados en algún momento. Pues es que volvemos a lo mismo, o sea, como que se ha pensado que el tabique o el ladrillo es un material pobre, pero ha demostrado que no. Ha demostrado que tiene la resistencia para quedar aparente. Entonces ahí sí creo que es de gusto. Bueno, y también he visto que en Matamoros, en el caso, hay diferente calidad de ladrillo, según la cocción del mismo. Así es. Entonces hay unos que llegan a ser tipo mecanizados que sí te permiten estar expuestos a lo que ya hay otros que no. Entonces ahí va a depender de la calidad del material. Pero, insisto, en el caso del tabique puede ser recubierto o no. Entonces yo qué te diría, si lo vas a dejar expuesto, hazle muy bien la junta, que la junta quede muy bien cerrada, porque eso es un consolidante. Pero además de que vas a reponerle la junta, hidrofúgalo. O sea, en unos interiores de tabique podemos consolidar con cal y puede ser hidrofúgalo, ¿no? Sí, yo lo he hecho. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las pinturas a la cal. O sea, las pinturas a la cal tenemos dos opciones, o la compramos o la preparamos. Si la preparamos es una frieguita, o sea, no es lo mismo como mañana que les voy a preparar un litro, a preparar 200 litros. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay un caso importante. Cuando se remodeló aquí el Centro Histórico de Tula, se compró la pintura única de cómic y autorizada por el INA, porque permitía respirar de afuera. Porque ya no la fabrican. Ya no la fabrican. Ahora que ya no, era justamente lo que comentábamos en la comida. Era lo que yo les decía. La pintura a la cal tiene sus dificultades porque como el material sigue respirando, llegas un día y dices, ay, en la torre y esa mancha, ¿qué onda? ¿No? Y dices, bueno, voy a hacer como que no la vi. Y te metes, y a la hora que sales ya se desapareció de ahí, pero ya está ciudadano acá. ¿Por qué? Porque el agua sigue saliendo. Entonces las zonas en donde sigue habiendo humedad se ve oscura. Y eso es algo que no podemos controlar porque el muro sigue respirando. Y bueno, aquí cabe una pregunta, y también yo creo que nos va a interesar a la factura. Para reparar, no sé si sea la palabra correcta, pero no sé si hay que cambiar la pintura, ahora hay que hacer. Porque tenemos el catálogo que yo leí de qué tipo de pintura lleva. Sí. Ya existe. Sí, es una bronca. Entonces, justamente lo platicábamos. O sea, yo les vengo a enseñar a preparar pintura a la pared, porque es lo que se especifica. Pero si a mí me preguntan, yo utilizaría una vinical. O sea, una pintura que sí tenga cierta adherencia, ¿no? Acrílica o vinílica, pero que deje respirar todavía el muro, o sea, una cosa intermedia. Salió una marca de Facebook, pero
Antes Comex la vendía, durante un tiempo muy cortito Comex preparó vinicales, pero yo creo que no había mercado. ¿Por qué? Porque es restauración, solo uno necesita esas cosas. Es como me dicen, ¿y por qué no vendes la cal apagada? Pues porque nadie la usa más que yo, a nadie le importa. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que irnos a la realidad. ¿Qué podría funcionar en la realidad? Pues una cosa intermedia, sobre todo porque ustedes ya tienen muchos edificios intervenidos con una pintura comercial. Si yo les digo, ahora metan cal, van a tener que pelarlos en primera instancia. ¿Cómo crees? No, entonces necesitamos un material que pueda ser compatible con lo que tienes, pero que no sea tan dañino para el edificio. Y con ese tipo de material, entonces sí, empezar, y ya lo que se haga nuevo, ya vemos, ¿no? Pero ahorita cuando ya todo el cuadro central ya lo tienen intervenido. Porque si cambia, ya a veces Ya hay una comercial. La quemazón. Que no es de Comex. Bueno, ya ven que Comex cambió como que de línea. ¿Cómo se llama? La Promi Comex Total. No. es Promi Plus. Bueno, está hecha a base de Silis, la que te pone la ficha técnica. Pues a menos que Y nuestros esa, amigos de la universidad la metan a cámara de interiorismo, yo no se la recuerdo. Esa ya la hemos probado en 2 o 3 inmuebles y parece ser, les estoy diciendo que la aplicamos este año, vamos a ver cómo funciona para poderla compilarla, ¿no? De alguna manera. Sí, esa es la broma. Entonces, La del 18. yo preparo la pintura vinical. ¿Cómo la preparo? Me compro una vinílica de Comex, de la más, no, la mejorcita, y entonces a esa, y también por el color, ¿no? Tenemos que entender que la pintura la cal baja 3 o 4 grados el color. Entonces compro un colorzote bien prendido y hago una cubeta. Agarro una cubeta de pasta de cal y una cubeta de agua y lo mezclo, las tres cosas. Sí, pero tiene que ser alguien que sepa, porque si no van a dejar. A mí me ha funcionado así, volvemos a la misma. Pues yo digo, mi razonamiento es, la mayor parte es cal, tiene un porcentaje de acetato de polivinilo, el color ya no me va a cambiar, ya no me va a variar, va a ser cubriente, pues medio va a respirar bien. El tema es que en ese momento hay que pintar todo completo, no puedes pintar una parte porque... Bueno, es tan sencillo como que tú compras un mismo color y de un lote a otro te cambia. O imagínate pintura local. Pues sí, imagínate. Es que te decía por aquí en el resbalón, ya ves que la propiedad, hasta se me enojó el hombre porque le digo, oye, esa no es la pintura, y luego embarra aquí a mi estimado arquitecto. Yo le dije al arquitecto y me mandó a comprarla ahí, le digo, no. Varían las marcas, varían los modelos, no porque sea Comex, o sea, un Chevy no es lo mismo que un Atajo, o sea, y los dos son Chevrolet. Sí. Entonces... Haz de cuenta, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. La restauracal. Restauracal. Sí, mira, también Oxical vende. Yo de veras cuando en un catálogo viene especificado pintura local, yo digo, cómprenla. Cómprenla, Oxical. ¿No? Cuesta un dineral. Y para que te quede un muro le tienes que dar 10 pasadas. Esa es la realidad, se los tengo que decir. Y la que tú haces no se necesita 10 pasadas. No necesitas 10 pasadas, solo necesitas 2 manos. 9. No, a lo mejor necesitas 2, ¿no? Pero, o sea, me peleaba yo con la gente de Matamoros. Y hacer una memoria de la reparación. Exactamente. Me peleaba yo con la gente de Matamoros. Oiga, que tiene que ser pintura local, sí, tiene que ser pintura local. ¿Dónde la compro? Vaya a Oxical y compre la pintura local. Oiga, pero es que se tarda mucho y está muy caro. Bueno, prepárenla. No, pero es que no sabemos cómo. Y yo, pues es que es restauración. Yo les digo, ¿cómo? No es aquí nadie prepara materiales. Pues entonces no hagan restauraciones. Así déjenlo, vámonos. Sí, de plano. ¿No tiene Sigamos otra con lo que marca? sigue. No hay otra marca. O sea, ¿qué quieren que yo les diga? Están viendo a ver si caigo y les digo, sí, la Comex, no, o algo así. No, pues no voy a caer. Entonces hay que aprender a preparar materiales y aprender a modificarlos. Esa es parte de la problemática. También tenemos que saber
cuándo los modificamos y por qué los modificamos y con qué los modificamos. Y como decían, muchos ensayos y error, sí, definitivamente. Como toda la vida. Alexis, ¿cómo? ¿En qué quedó lo de quitar los grafitis? ¿Sí lograste? Pues, con todo lo que pasó. No, pero sí logramos llegar al punto exacto de quitarlo. No, claro, no llegamos a ese punto. Y se pruebas de diferentes, pues no se quitaba nada. O sea, con un material único, un material no quita. Tiene que ser un material compuesto para poder eliminar el tipo de grafiti, porque también no conocemos qué tipo de pintura usar. Y es también hacer pruebas como... ¿Lo hiciste con el removedor? No pude comprarlo. No pude. Es un poco caro y también así que Volvemos a la misma, es lo que te digo, entonces mañana hacemos la prueba. Oye, pero aquí lo que tienen esos grafitis es que ya pasó mucho tiempo, fueron aerosoles, algunos fueron textos, marcadores. Tuvo que ser con una variante. Sí, lo que tenemos que entender el graffiti va a depender mucho de en qué tipo de material lo pones. Mientras más porosa la piedra, pues más Ese también es el problema, porque la piedra por la que lo hicieron es muy porosa. Es piedra. Eso va a ser una bronca. Es que hay un... ¿Qué pasa? Puedes quitar la pintura, pero no, siempre te va a quedar un fantasma. Bueno, hay... Y esto lo pregunto porque hay uno que es hidrógeno líquido a presión y el otro es granallado, fino, ¿no? No, Es que elimina- porque volvemos a lo mismo. Si te digo que el agua no te marque la piedra, Lo vas a desgastar. o sea, eso y una lija, mejor meter una lija con la manita controlada. Aquí lo importante es que ya que lo liberen también se piense en las cabras de sacrificio, porque sí Sí, está muy alarmado. en este caso, si es una piedra muy porosa, lo que funciona mejor son unos, ay, se me fue, ayúdame, no, se llaman, Secantes. no, se llaman engobes. Los engobes son capas de sacrificio, son base cal, tienen color y llevan o sea, son un poquito más gruesas que la pintura y menos que el enlucido. Yo me quedé con esa duda, ¿qué tan grueso va? Te digo, un poquito más grueso que la pintura y menos que un enlucido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si te pintan con un grafiti, lo puedas quitar. O si no lo vas a quitar, le pongas encima del plano. Bueno, y el hidrógeno líquido nunca lo han probado. Es que en el video se ve que sale Mira. y congela y ya nomás Puede lo... ser si tu grafiti es de ayer, Ah, ok. pero si tu grafiti ya es viejo, ya penetró. Ya penetró. Entonces ya no lo vas a quitar en superficie. El problema es eso, que lo que está en superficie lo quitas, pero lo que penetró ya no. Entonces, incluso ponte que el grafiti es morado. A lo mejor le quitas lo morado, pero siempre te va a quedar el fantasma, siempre te va a quedar la marca. Y esa es donde tienes que meterle la pátina. Todas las veces se le tiene que meter una pátina, porque así de borrar, está imposible. Yo que les digo, mejor hidrofuguen, si les ponen un grafiti, pues el grafiti sí penetrará, pero ya no será lo mismo que sobre la piedra desnuda. Todos les papaya, nomás Ya por te Cosito va. y Perla querían demostrar su amor. Sí, Nada más. sí, así es. Y mira, por ejemplo, yo en México yo ya no los quito. Porque qué caso tiene que tú estés quite grafitis y más tardas en quitar lo que te los ponen. Oye, ¿y si mejor ponemos un grafiti en serio? En la casa de... Algo que diga tú, algo. Pues mientras no hay una educación, Me voy a traer un poquito del tema de monumentos históricos. Ok. En Ocampo hay un lugar que se llama Las Manitas, Ajá. es arte rupestre. Ok. Y por ahí a un chamaco se le ocurre poner una manita con pintura en color negro. ¿Qué se puede hacer ahí? Eso sí se tiene Es en que piedra caliza. Eso sí se tiene que tratar, es el mismo procedimiento, hay que usar un removedor. El detalle Hay es que hacerlo muy, pero muy local y mucho cuidadito porque no te afecte. tiene aproximadamente como 1 año y medio y es escurrimiento de agua. Al ser escurrimiento de agua ya que se empieza a formar un sarro y lo empieza a tapar el grafiti, entonces ya se complica un poco más el quitarlo. Sí, ahí sí tengo que ir yo. Sí. Especialista. Y tenemos otra zona de grutas que también tiene arte rupestre, está también como asentamiento prehispánico. Y la mayoría está, aquí vino fulano de tal y
No, hasta ahorita hay Lo que pasa, bueno, hay dos tipos de grafitis. El grafiti que es pintado y el grafiti que es esgrafiado. El grafiti que es esgrafiado normalmente no se trata, o sea, se trata en color, pero no se resana, porque desafortunadamente ese sí forma parte de la historicidad. O sea, aunque sepamos que es una agresión, aunque sepamos que es un deterioro, aunque sepamos que es una tontería de algún idiota, ese se tiene que quedar como evidencia. Entonces, normalmente lo que se hace es que se reintegra color, digamos que en la parte excavada, pero no se resana. Entonces, son dos tratamientos diferentes. O sea, la pintura se quita porque la pintura sí daña. Bueno, el otro también ya dañó, pero no es progresivo, ya digamos que el daño ya se ocasionó, ¿no? Pero en cambio la pintura sí, primero que nada penetró. Cuando está todavía fresca, penetra. Luego se seca. Pero luego cabe la posibilidad que con el agua, con la acidez, con todos los factores externos, siga penetrando y siga afectando. Por eso es importante quitarlo. Sí, hay otra cueva donde hay un chango que también es un arte rupestre y también rayaron con carbón vegetal. Me di cuenta de uno que fue reciente y lo quitamos ahí con escobas y agua, pero hay otro que también ya penetró y no es pintura, es carbón. Así es. Sí, ahí habría que hacer pruebas de limpieza. Sí es viable, lo más recomendable sería que también fuera un arqueólogo. Ahí sí habría que hacer una cosa más, más específica. Muchas veces lo mejor ahí es clausurar esas cuevas, ¿no? Pues es que ese es el problema, ¿no? Que difícilmente se conservan ese tipo de zonas, ¿no? Zonas o si subieron al jaguar que acabamos de poner, o sea, ¿qué fue? ¿Es en Gómez Farías? Y luego lo tuviste a los nacos ya trepándose al jaguar. Yo estaba en Chichén haciendo práctica de la escuela y en los mascarones de Chamol, la señora subiendo a los niños a hacer el baño. Que se puede hacer unas observaciones. Es el pueblo bueno. Es un registro de todo lo que está pasando. Así es. Entonces es un problema cultural que lo platicábamos, pero volvemos a lo mismo cuando las cosas por gusto, por obligación, cuando se hacen costumbre, se vuelven parte de la cultura. Así que ni modo, hay que empezar en algún momento. Hay que empezar en algún momento. Eso es lo que decía ahí, había un programa. Para los niños, de alguna manera despertarles el gusto, y para los adultos, ponerles una sanción. O sea, no hay de otra, ¿no? Ya estamos, dicen que el perro viejo no aprende tu, ¿no? Y aparte de esta problemática, eso sí duele, ¿no? Y aprendo. Sí, ni modo, o sea, al final de cuentas, si no tenemos la capacidad de ser conservadores y protectores, hay una ley que nos respalda y hay que echarla a andar. No hay más. ¿Alguna otra duda o le sigo? Pues seguimos. Ok. No, yo sí tengo una. perdón. Con respecto a lo que estaba mencionando ahorita, con respecto a la mampostería mixta o al sillar, por ejemplo, dice que tiene que ser a fuerzas aplanado por conservación, Sí. pero por ejemplo aquí la iglesia, tanto la de aquí como por ejemplo nosotros que venimos de Ocampo, que todo el material que tiene es pues, de distintos, pues, sí, de distintos bancos, ¿verdad? Piedra volcánica, caliza, De todo. ajá, de todo. Eso es a lo que yo llamo mampostería mixta. Sí, Cuando no distingues un solo material, sino que lo tienes mezclado de todos lados, ¿no? ajá, pero ahí entonces, por ejemplo, en este caso, la iglesia que es de Ocampo, que hasta aquí ya lo noté, esa a fuerza tiene que tener un aplanador. Sería lo recomendable, porque seguramente lo tuvo. O sea, pensemos que esta gente trabajaba con mucha maestría. Ese tipo de materiales iniciales no estaban previstos para que la gente los viera. Estaban así justo porque iban a llevar un recubrimiento y una pintura. Cuando la gente tiene la idea o la intención de que eso sea visible, que sea aparente, lo trabaja como aparente. La piedra la corta, la junta es simétrica, o sea, es otro tipo de tratamiento. Entonces te digo, esas cosas hay que empezar a identificarlas para decir, bueno, aquí qué pasó, a quién se le ocurrió quitarle el aplanado. Esa sería mi pregunta, ¿no? Entonces
pues tu tarea es investígale, porque seguramente a alguien se le ocurrió quitar el aplanado. ¿Y cómo ayuda el recuerdeo a las juntas a paréntesis? Me va a ayudar Marcelina, porque el rajueleo en realidad fue un sistema operativo de integración. Ya vamos a entrar a un tema un poco más académico. Las intervenciones, ya olvídense de Tula. Olvídense de Tula, porque aquí estamos haciendo fachadismo, estamos haciendo integración, estamos haciendo otro tipo de chamba, ¿no? Si hablamos de restauración como tal, la restauración tiene ciertos criterios. Entonces, uno de los criterios es que todos nuestros materiales sean reversibles, inertes, o sea, que tú los puedas quitar y aquí no pasó nada. Eso es una. Otro de los criterios es mínima intervención. Tú le vas a hacer lo mínimo indispensable para que se conserve, para no poner en riesgo sus características de originalidad. Sistemas operativos identificables. A lo mejor ahora sí las estoy hablando en chino, no latino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a poner una piedra nueva. Entonces, para que yo pueda, si todo lo demás son piedras y yo tengo que poner una nueva, la manera de distinguirla es que yo le pongo un rajueleo alrededor. Eso es en intervención. En sistema constructivo, si hay un rajueleo, difícilmente estaba expuesto. ¿Ves? Yo pensé que de alguna manera se puede ayudar al recuerdo, o que nomás sea de adorno. No. ¿Qué quiere decir? Que tu junta es demasiado grande, Sí. y que por eso no funciona. Por eso le tienes que meter material. Entonces quiere decir que eso no iba sin aplanado. Entonces, para que lo piensen, tultecos. Así es. Entonces, conclusión, la iglesia de San Antonio de Padua llevaba aplanado. Ya lo dije. No, hay una foto. Hay una foto de una torre, tiene son más importantes. Después de esta triste historia, continúa. Bueno, ahora vamos a hablar de los tratamientos en metales. Los tratamientos en metales los podemos tener en arquitectura como elementos estructurales o como elementos decorativos. En este caso en particular, en Tula no tenemos muchos estructurales, pero sí tenemos muchos decorativos, que son las herrerías. Entonces, ¿por qué es importante? Porque son esos elementos fundamentales que le dan característica a nuestro edificio. Si no le quita la herrerías ya, nosotros ya. Entonces son de los elementos que sí hay que conservar porque son tipológicos. Hay una cantidad impresionante de tipologías en herrerías aquí en Tula, increíbles, que sí es importante que conservemos y que también son elementos que nos ayudan a la integración en edificios nuevos. Porque si nosotros a un edificio nuevo le ponemos una herrería que se parece, a lo mejor no idéntica, pero que se parece a lo demás, con eso integramos. ¿No? Carpinterías, herrerías y pintura son elementos de integración de arquitectura nueva. No estamos falsificando, lo que queremos es que mantengan un orden. Entonces esos elementitos los retomamos. Como los oxos. Exacto. Porque no se trata, la integración no se trata de que copiemos el de uno, que lo hagamos igual. No, al contrario, tenemos que saber que es nuevo, pero que guarde una tipología. Eso es integrar. Entonces, bueno, dentro del tratamiento de los metales vamos a llevarlo a lo mismo. Tenemos las liberaciones. ¿Qué son las liberaciones? Quítale todo lo que le estorba. En este caso, ¿cómo se tratan las herrerías? Normalmente las pintan o las barnizan, básicamente. Son como las dos cosas que... O incluso, bueno, en algún tiempo les ponían cera. Cera de abeja o cera microcristalina. Es común. Más común en restauración que en el común denominador, pero sí encontramos. Entonces todo eso lo tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque si esos materiales no están bien puestos, lo único que están haciendo es que la corrosión que está abajo vaya dañando cada vez más al metal. Entonces lo que tenemos que atacar es la corrosión. Pues para poder atacar la corrosión, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de todo lo que nos estorba. Entonces, normalmente para esto utilizamos removedores de pintura. El removedor que se usa por excelencia es
¿no? Normalmente es ese. Entonces, y utilizamos solventes inorgánicos. Tiner, acetona, son los que normalmente utilizan. Bueno, luego, ya liberamos, ya le quitamos pinturas, todo lo que nos estorbaba. Ahora, ¿qué onda con la corrosión? Bueno, hay dos tipos de corrosión, la externa y la interna. Tenemos corrosión interna, ya Dios, ya no hay más que hacer prácticamente. Pero todavía la corrosión externa sí la podemos tratar, de tal suerte que mantengamos el núcleo del metal todavía sano. Entonces, hay diferentes tratamientos. Normalmente la eliminación de la corrosión lo hacemos mediante la aplicación de ácidos débiles y sales cuaternarias, dependiendo el tipo de metal. En este caso casi todos son forjados, no tenemos bronces, casi todo es hierro. Entonces normalmente utilizamos ácidos débiles. Aquí les traje un caso que son los faroles del Teatro Juárez en Oaxaca, en Guanajuato, que también es la misma historia, ¿no? Es como un herrería. Entonces estamos aplicando primero los removedores y después, en este caso lo traté con hexametafosfato de sodio para quitar la corrosión. Y después tenemos la pasivación. ¿Qué significa la pasivación? La pasivación es una oxidación controlada del metal. Lo vamos a dotar de una corrosión pasiva, controlada, que le sirva como de capa de protección, para que esa corrosión no siga avanzando y no se siga comiendo el metal por dentro. Entonces, para eso también utilizamos ácidos débiles, que normalmente se usa el ácido tánico. Yo soy más propensa a utilizar el ácido fosfórico, que ya es comercial. ¿Por qué? Porque los fosfatos férricos y ferrosos son muchísimo más estables. Te dan una apariencia negrita, te dan la costumbre de corrosión, pero esa corrosión ya no es la corrosión roja, esta horrorosa café que te dice que está mal el metal. Es una corrosión oscura, completamente pasiva, que te sirve como capita de protección, y ya sobre eso o pintas o barnizas. Nosotros en conservación, ¿qué hacemos? Barnizamos. ¿Por qué? Porque nos gusta que el metal se vea metal. El problema es que a veces cuando uno pinta ya no parece metal, ya parece plástico, parece cualquier otra cosa. Entonces nos gusta que los metales se vean metales, que las maderas se vean maderas. Pero bueno, eso ya es al gusto del cliente. Por ejemplo, en este hotel, ese colorcito como verdecito se ve bonito, no le puedo decir que no, está padre, pero el metal no está tratado. Entonces, ¿qué pasa? Debajo de la pintura la corrosión se sigue comiendo el metal. Entonces no ha llegado a un proceso. Entonces está la pasivación y después lo que es la protección, que normalmente para las protecciones utilizamos poliuretanos de alta resistencia. Cuando los metales no tienen pasivación, se puede utilizar un poliuretano que tiene un inhibidor de corrosión por sí mismo. La marca se llama Nervión. Y es muy interesante este producto es muy interesante porque es nuevo y es maravilloso. Ese se usa para los barcos y se usa para los aviones, porque en cuanto identifica humedad, funciona y te para la cosa. Pero es sí, solo sí, son materiales, yo lo recomiendo por ejemplo en bronce, donde no lleva ninguna capa de nada, nomás el puro. Pero en el caso de que ya tenga una pasivación o incluso una pintura, pues más vale poner un poliuretano transparente de presión. ¿Por qué poliuretano? Porque te va a aguantar más de intemperie que si te metes cualquier otro tipo de barras. Básicamente. Y luego, por último, tenemos el tratamiento de las maderas. Entonces, también la madera se ha utilizado arquitectónicamente como material de construcción desde el hombre, desde que hacía chozas, desde entonces. Aquí en Tula, ¿qué tenemos de madera? Pues tenemos la cuestión de las cubiertas, que les comentaba, toda la librería de madera. Pero también tenemos la parte de la carpintería. Entonces, ambas cosas se tienen que tratar. Lo estructural por seguridad y la carpintería por estética. Quieren ver eso, pero se tienen que tratar. Entonces volvemos a la misma liberación. ¿Con qué vamos a liberar? Pues prácticamente igual que en todo lo demás,
con removedores. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar pintura, tenemos que quitar barnices, tenemos que quitar todo lo que esté encima. Entonces, después de liberar viene el proceso de consolidación. ¿Con qué consolidamos? La consolidación puede ser desde hacer un resán en un hoyito hasta cambiar una pieza. Y todas las cosas que van en el hoyo, ¿no? Hacer un injerto, cambiar una pieza, hacer un resante, todo eso es consolidación. ¿Por qué? Porque va en el sentido de recuperar la parte estructural. Y después viene lo que sería la fumigación. ¿Por qué? Porque recuerden que la madera es un material orgánico por excelencia, sigue vivo, se lo comen los bichos. Entonces lo fundamental es que garanticemos que no se lo coman los bichos. ¿De qué depende que se lo coman los bichos? Primero lo que platicábamos, el tipo de madera. Hay maderas que les gustan más y maderas que les gustan menos. Mientras la madera es más dura, más olorosa, que tenga más resina, que como el caso del cedro, que es demasiado picoso, pues esas son las que menos les gustan. ¿Cuáles son las que más les gustan? Pues los pinos o las pinazas. Es decir, se los comen pero de volada. Entonces, ¿cómo elegimos un producto de fumigación? Tenemos que elegir un producto de fumigación específico. ¿Qué quiere decir? Que ataque los bichos que atacan a la madera. ¿Yo para qué le pongo un fumigante de cucarachas? O de cien-pies, o de escarabajo, o de, no sé, de moscos. No, necesito uno que sea en específico para matar bichos que atacan la madera. ¿Cómo se llaman estos bichos? Se llaman quilófagos, que se comen la madera. Entonces, ¿cuáles son los que normalmente utilizamos? Pues normalmente utilizamos esos fumigadores que no son tan venenosos. O sea, al ser específicos para el bicho significa que al humano no le hacen daño. ¿Por qué? Porque imagínate que agarras la puerta y ya te llenaste la mano de raid, ¿no? Entonces, utilizamos productos que se utilizan en la industria alimenticia o en la industria agrícola. Por lo general, lo que se utilizan son piretroides. Los piretroides se sacan de los crisantemos, son específicos, se utilizan para fumigar granos, cosas así como de donde tienes bodegas, cosas alimenticias. Y es muy bueno. Entonces, utilizamos los ¿cómo se llama? Se me fue. Los piretroides. Y la marca más común o la que utilizamos mayormente se llama Dragnet. Ese lo venden en Tridente, que son estos lugares donde venden cosas de fumigación para el campo y demás. Se utiliza en una proporción muy bajita, el 2% como máximo. Se utiliza en solventes, en alcohol, en tina. Se inyecta o se pone como Dragnet. La citrometrina, la permetrina y el clorofilifos entran también. Así es. ¿Cuál es la otra? Sí. También se la son muy buenas para los dos. Lo venden, pero para ganar para así. Sí, aquí la cosa es que mate bichos de madera. Eso es lo que nos interesa. Hay otro producto que yo lo utilizo más en el caso de las vigas, por ejemplo, que ahí sí son estructurales. Esto que les dije es más como para carpintería. Hay otro producto que también es comercial que se llama Ozeta. Este es un preservador para madera. Tiene como característica, no nada más es un fumigador, sino que también preserva la madera. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este producto? Que puedes utilizarlo como material terminal, o sea, nomás si lo echas y ya te olvidas, o te permite que le pongas un barniz, o que le pongas un aceite, o que le pongas cualquier otra cosa que tú quieras, porque no lo impermeabiliza. Eso también es bien importante. Los materiales que utilicemos en la madera, si son impermeables, no van a dejar que la madera trabaje y pueden provocar que empiece a tener movimientos y deformaciones y demás. Entonces, estos son los materiales mínimos indispensables, ¿no? ¿Qué seguiría? Ya le quité todo lo que me estorbaba y ya le puse sus parches. Aquí, por ejemplo, hay un injerto, acá está el mensaje, acá hay
diferentes niveles como de campo. Ahí se ve un poquito que teníamos, ahí se le pone un diferente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar de intemperie? Hay dos posibilidades, como en toda mi presentación, el natural y el sintético. Para el natural, ¿qué utilizamos? Utilizamos aceites que lo que hacen es conferirle hidratación en la madera. Lo hacen, sí, lo hidratan. Estos aceites los podemos mezclar con ceras, los podemos mezclar con resinas naturales y se pueden hacer, también hay muchas mezclas, muchas recetas para hacer tratamientos de intemperismo de origen natural. Entonces se utiliza cera de abeja, resina de amar, aceite de linaza, algún tipo de, a veces aceite de coco, aceites naturales, términos naturales, ¿no? O podemos tener el tratamiento sintético, en donde de plano le vamos a poner poliuretano, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. Si lo vamos a meter transparente, pues es el poliuretano transparente directamente sobre él, ya una vez bien fumigadito. O la otra es que queramos pintar madera, ¿no? Que también hay gente que lo hace. Entonces, para pintar la madera